Buenas, vamos a ver este vídeo para fichar juveniles. Ya hicimos un vídeo anteriormente, ¿vale? Donde mandamos al cazatalentos a buscar, si os acordáis, esos jugadores, que era cuando poníamos circulitos en el globo terráqueo para ir buscando esos jugadores. Y a la semana, pues ya terminó el cazatalento de buscar jugadores y nos sale esto, ¿vale? Estos son los juveniles que ha encontrado, ¿vale? Aquí nos sale, pues eso, la calidad, la edad y el lastre, que esto es nuevo. El lastre. ¿Qué es el lastre? ¿Vale? Pues el lastre al final es lo que entrena contra menos lastre, ¿vale? Entrena mejor que más lastre, ¿vale? Así que siempre hay que intentar buscar jugadores que tengan entre 0 y 20. Esto al final es un margen que puede estar entre 0 y 20. Una vez que lo contrate, que ahora lo vamos a hacer, la sección de juveniles, de entrenar juveniles, veremos su lastre real cuál es. Pero ahora mismo, eso, cuando te pone estas cifras, quiere decir que está entre 5 o 25, entre 0 y 20, entre 24 y 44, ¿vale? Así que contra menos lastre siempre es mejor, ¿vale? Después la calidad, por lo que hemos dicho, al final del juego lo importante siempre es la fiabilidad. Pero bueno, ya que coges un jugador juvenil y lo vas a entrenar mínimo 3, 4 temporadas, pues contra más calidad tenga, mejor, ¿vale? En este caso, pues mira, vamos a fichar a este portero. ¿Cómo se ficha? Pues le damos a contratar, ¡pum! Contratamos, ya tenemos uno, ¿vale? También eso, contar que, como siempre digo, hay que entrar en, en personal, ¿vale? En estructura personal para buscar todos los días si hay algo mejor, porque aquí ahora tenemos que buscar el entrenador de juveniles para ver cuántos juveniles podemos fichar. Ahora mismo tenemos de 3 estrellas, que quiere decir que podemos fichar hasta 3 juveniles. Así que si hubiera, por ejemplo, hoy alguno mejor, lo ficharíamos. No lo hay cazatalentos, pues por ejemplo, eso, mira, aquí viene de 4 y nosotros lo que mandamos la otra vez fue de 3, ¿vale? Vale, casos que nos pueden pasar, pues muchas veces cogemos y decimos, venga, pues el cazatalento este lo despido, despedir. Y ahora cazatalento, contrato a este, contratar. Y vamos a ir a buscar otra vez, ¿dónde está el mercado? Cazatalentos. Ya tendríamos de 4. Y ahora, por ejemplo, por lo que ya dijimos, ¿vale? Aquí lo de los kilómetros, el fallo que cometíamos, pues cogerlo entre 25.000 y digo, bueno, vamos a mandarlo otra vez a buscar. Y ahora en vez de 3 circulitos, nos dejará 4 círculos. Iniciamos búsqueda. ¡Pam! Y ya tenemos otra semana para buscar. Estos jugadores que están aquí, creo, si no recuerdo mal, que están, si no mandas al cazatalento a buscar de nuevo, creo que están entre 2 y 3 semanas aquí para poder ficharlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor no nos cuadra con el entrenamiento o demás, y bueno, saber que siempre que están aquí para varios días, creo que son 14 días. Venga, vamos a seguir fichando otro. ¿Qué ficharíamos de aquí? Pues bueno, mira, aquí tenemos un lateral izquierdo 0,20, 5 estrellas, 12 años. Bueno, pues este tampoco está mal. Vamos a fichar 2. Y como hemos dicho que en el juvenil era de 3, nos va a dejar fichar uno más. Mira, un CM, 0,20, 11 años, 4 estrellas. No está mal. Pues lo fichamos. Ya tenemos 3. Y ahora aquí en entrenamientos nos meteríamos en entrenador de juveniles. Y ya como he comentado, aquí nos sale el cazatalento 4 estrellas. Cada estrella es los círculos estos que hemos dicho para buscarlos. Y este es para entrenarlos. Como tenemos 3 estrellas, solo podíamos fichar 3. Además, vamos a hacer la prueba. Vamos otra vez al cazatalentos. ¿Vale? Muchas veces ocurre esto, que tú dices, hostia, ¿dónde están los jugadores? Ya no salen. ¿Por qué? Porque hemos mandado al cazatalentos a buscar. Que no ocurre eso, y dices, hostia, es que yo quería coger un jugador de los que había ahí y ya no me sale. No pasa nada. Vamos a perder el dinero que hemos mandado al cazatalento, pero si le damos a cancelar, ¡pum! Magia. Ahí están los jugadores otra vez. Venga, vamos a fichar este revés. Contratar. El jugador unido a tu plantilla de juveniles. Vale, lo tenemos aquí. Sí, lo he podido contratar, tenemos 4, pero como hemos dicho, aquí el encargado entrenador a los jóvenes promesas, entrenadores juveniles, como tiene 3 estrellas, solamente me va a poder 3. Este no me va a dejar entrenarlo, ¿vale?
Solamente 3. Cada estrella es lo que me deja entrenar. Tengo 3 nada más. Por eso todos los días hay que ir mirando, pues si me sale uno de 4, uno de 5, para poder entrenar esto. El Premium, pues directamente le da aquí en cargar, ¡pum! Lo carga, se le señala todo esto y ahora siempre hay que acordarse que tenéis que dar a entrenar. A entrenamiento, ¿vale? Aquí, ¿qué nos aparece más? Aquí dentro de una semana, pues los jugadores habrán entrenado. Aquí nos sale la barra de progresión que tiene el jugador, ¿vale? Un 5%, un 10, un 15, un 5. Esto va subiendo poquito a poco. Cada entreno, por ejemplo, el entreno sale la semana que viene. Que ha hecho entrenamiento, este ha hecho 1, 3, y eso corresponde con el porcentaje que se ha usado. 3, pues tendrá este que tiene un 10, tendrá un 13. Y así poquito a poco. Seguimos con juveniles. ¿Cuándo pueden promocionar? Cuando tienen mínimo 15 años, ¿vale? Pueden promocionar al primer equipo cuando cumplan 15 o 16 años. Cuando cumplan 17, si no lo hemos subido, automáticamente van a desaparecer de aquí, ¿vale? Así que eso, se puede desde que cumple 15 hasta el 16, la última semana antes de terminar la temporada, podéis promocionarlo. ¿Cuándo promocionar? Pues está la pregunta del millón. Tú tienes que ir viendo la barra y contra más barras tenga, o sea, muchas veces es mejor no promocionarlo con 15, sino con 16, o no se sabe, depende del lastre. Como hemos visto aquí, en mi historia eran los dos de 0,20, pues uno me ha salido de 0,3 y otro de 4,8. Y este es el lastre que va a tener entrenando durante el juvenil. Una vez que sube al primer equipo, este lastre ya no importa absolutamente para nada, ¿vale? Esto es solamente el lastre para el entrenamiento de juvenil. Vale, este vídeo ha sido largo, pero claro, el tema juvenil es algo importante que hay que tener en cuenta. Otros consejos, a ver, no siempre coger estos jugadores, pero ¿qué es lo que más se vende? Un CF, un delantero, un CB, un central, algún portero quizás, algún verde, no sé, eso ya depende de qué jugadores tengas tú vayas a usar, pero bueno, siempre algún delantero y tal, nunca está mal. ¿Qué es mejor? Pues a mover, tener a lo mejor 5 estrellas, porque ya que te vas a pegar a lo mejor 3 o 4 temporadas entrando en juvenil, pues mejor que tenga más calidad. Pero como siempre digo, la fiabilidad es lo que manda en el juego, ¿vale? No la calidad, la fiabilidad del jugador. Bueno, hasta luego.